Muy buenas para todos. Trinidense empató 0-0 con Cerro Porteño en condición de local en el estadio La Huerta, aquí en Asunción. Un partido complicado, durísimo, en el cual Triqui sufrió mucho. Cerro lo atacó por todos lados, por todas partes. Triqui, si bien aguantó esos embistes del equipo azulgrana, pero fue un partido igual complicado de ver, ya que uno como hincha de Triqui lo sufrió mucho. Tantos y tantos y tantos ataques del conjunto de Cerro. Si bien no fueron efectivos, el partido igual no encontró el gol de ninguna parte. Si bien tuvimos cierta ventaja cuando el hombre Aliceda de Cerro Porteño vio la roja, aún así no encontramos respuesta, no encontramos esa viveza para llegar al ataque y demás, lo cual nos vino muy mal. Y ¿por qué digo muy mal? Ya sé que no perdimos, etcétera, pero podíamos rajar algo más. Podíamos meter una épica, una heroica y ganarle al puntero del torneo, como ya pasó en la primera rueda. Pero bueno, quedó ahí, quedó 0-0. Hay mucho por contar también. Puntos bajos, evidentes, notables en el equipo del Triqui. Empezando por nuestro arquero Mati Dufour, que tuvo más de una en la cual mostró más duda que certeza. Eh, Se lo notó bastante dubitativo, no fue definitivamente su jornada. Gracias a Dios, al fútbol, a lo que sea, que los de Cerro estaban con la pólvora mojada y no pudieron encontrar el gol. Y con los pies mal, en la salida mal, si salía lo hacía mal, o no salía y decidía mal también. No fue su jornada la del arquero, pero salva que no entró ningún gol y no hay mucho por qué atacarlo de ese lado. Pongámosle una mala jornada y ya, hasta ahí, queda ahí. Y otro de que sí, hablando de pésima jornada, Álvarez nuevamente. Pero bueno, vamos por parte. Primeramente vamos a hablar del primer tiempo, lo que fue dejando, cómo Cerro fue llegando. Tuvimos también los nuestros nosotros, no recuerdo, a ver, creo que fue Romero el que remató y tapó Blas Riveros de excelente partido. Qué buen lateral tenemos, así hablando como selección nacional. Qué buen lateral tenemos en el Paraguay, Blas Riveros. Dios mío, tiene que jugar en este combo y depende cómo lo haga, tiene que ser titular porque los partidos que juega, yo partidos de Cerro que veo, que no son muchos igual, pero los partidos que veo, prácticamente siempre es la figura. También destacar lo de Fabricio Domínguez, pero Rivero es monumental, es tremendo. No podíamos pasar de él. Y también vi que se portaron Ryder nuevamente, una vez más, causando la expulsión de Alicea. Tal cual como pasó en la primera rueda, justamente Pachi Carrizo, un planchazo que le hace a Ryder en la jugada del gol de Rolando Báez, allá en aquella jornada lejana en La Hoya. Se vino la expulsión de Carrizo en ese caso, y esta vez pasó con Thomas Ryder. Un Ryder que fue vital nuevamente para darnos un poco de oxígeno, manteniendo la posesión del balón, corriendo cada pelota. Y en este caso le llegó otra vez la patada al pobre Tommy, que le pegaron mucho. Esta vez fue el planchazo de Aliceda. ¿Quién iba a decir no que Ignacio Aliceda, el salvador de Cerro, en las últimas fechas, en los partidos importantes, se hizo pulsar? Pero no vi la verdad intención, pero sí, fue un planchazo de expulsión, nada que objetar, nada que decir. Cerro quedó con 10. En el segundo tiempo empezó muy mal, por ende. Y lo que yo esperaba algo más de Triqui, qué sé yo. Esperaba más ataques, más contras, más llegadas, más posesión, nada. Teniense no cambió el planteo del partido pese a tener un hombre de más en campo. Yo creo que podíamos haberlo aprovechado, no lo hicimos. Cerro, en cambio, como que no diría mal si digo que no sufrió tras la expulsión, pero prácticamente estaba cómodo igual. Igual seguía atacando por las bandas. Igual Cerro Porteño seguía insistiendo como si fuera, obviamente, era un partido de vida o muerte, porque
allá en la Arboleda donde estaba jugando Guaraní el local ante Libertad. Guaraní estaba empatando y tenía que cambiar la historia, pero llegó el milagro en la Arboleda. Ahora pasamos de la Huerta a la Arboleda para hablar lo que pasaba con Guaraní y Libertad. Y Libertad se ponía 2-1. Y ahí todo, la Huerta explotó. Los hinchas azulgranas felices porque llegó el gol, ansiado gol para ellos, ya que el gol no llegaba en su propio partido. Les tocó la algarabía en forma de gol de Libertad en este caso, ya que el rival por el torneo estaba perdiendo. Y terminó así. Guaraní perdió 2-1. Cerro no encontró el gol. Luego de las expulsiones de Alicea, las llegadas de Cerro, se añadieron creo que 7 minutos. Todo bien hasta ahí. Y Álvarez se hace expulsar, levanta la pierna ante la cara del rival. No, con este chico no hay más nada que hacer. Yo no sé cómo siguen confiando en él. Con Nacional nos dejó en bola, le dejó en bola a su compañero, se hizo echar de manera tonta. Llegamos a los penales y perdimos. No quiero decir que fue por su culpa, pero esto es fútbol y ese tipo de errores no puedes cometerlos. Ahora, decir que ahora por lo menos lo hizo, el rival estaba con uno más y ya fue casi a final del encuentro, pero igual, viejo, jugador profesional de fútbol y hace ese tipo de payasada. Y más de una vez, reincidente. No nos tiene más que jugar, ojalá, yo no sé, pero es favorito del técnico y no le saca y se hace pulsar para el siguiente partido, lo pone otra vez, ahora le puso, ¿para qué le pusiste? No hacía falta Álvarez en cancha, estábamos bien ahí, con que entre Ronaldo ya bastaba y le pone a Álvarez ahí, mamá querida. Increíble, en serio, increíble jugador profesional haga eso. Qué rabia me da, hasta ahora me da rabia, parece que pasó recién la jugada, ya fue hace rato y pasa el tiempo y cada vez más rabia me da. Pero bueno, lo importante, vamos a ser optimistas, qué sé yo, vamos a hablar de que fue empate, que no perdió Triqui, que estuvo a la altura ante el puntero del torneo, se puede decir también. Seguimos en el podio, seguimos en tercer lugar. Ahí Cerro Porteño bien arriba le pasó por un punto a Guaraní, que cayó 2-1 derrotado ante Libertad, en lo que es un clásico capitalino, se puede decir. Entre Libertad y Guaraní hay una pica, una rivalidad muy fuerte. Y Libertad como que le cagó al Legendario, que está de capa caída, evidentemente, que como dicen popularmente los hinchas, pechea, como que tiene el pecho frío, se caen las importantes. Y yo creí que contra Cerro fue bueno, Cerro le ganó. No era Guaraní perdió, era Cerro ganó, Cerro hizo mejor las cosas, qué sé yo, un partido perdible. Dentro de todo sí, tenía que ganar o empatar, pero perdió, qué sé yo. Pero contra Libertad ya no hay defensa. Yo era uno de los que decía, más en Guaraní, vamos a darle chance todavía. Le ganó con Cerro el puntero, ¿verdad? Qué sé yo, pero Libertad te gana. Indefendible. Indefendible, no poder. No hay los casos. Encima del penal que le cobran a Guaraní, he visto la jugada. Eso no era penal. Un penal regalado a Guaraní, así todo no pudo ante su rival Libertad. Cayó 2-1. Cerro se mantiene firme en la punta por un punto, como ya les dije. Teniense quedó con 31 puntos por encima de los 29 que tiene Nacional y 2 de Mayo. Ellos juegan mañana, veremos qué pasa con ellos, si es que nos superan o no. La idea de Triqui es hacer la mayor cantidad de puntos posible, evidentemente, nos quedan 6 puntos, hay que pensar los promedios, no hay que relajarse, no hay que bajar la guardia. Y nada, señores, como ya les dije, nos quedan 2 fechas. No sé si decir que la sacamos barata, y se puede decir que sí, porque Cerro fue el que tuvo más llegadas, nuestro arquero estaba dubitativo, después no hicimos echar un jugador, pero el rendimiento general fue bueno porque todos estaban comprometidos, ya sea con la marca, con rechazar la pelota, con todo, meter, hubo actitud, hubo entrega, hubo huevo, es lo que yo siempre quiero ver. Después el resultado puede darse o no, pero el equipo en general se portó. Y eso es lo importante, cerrar de buena manera este año futbolero, cerrar de la mejor forma, festejar que estamos en Copa Sudamericana
yo no quiero celebrar tanto hasta que ganemos ese partido mata-mata que tenemos que jugar contra ya sea Olimpia, Recoleta o Nacional. Yo hasta que ganemos ese partido no voy a cantar victoria porque el esfuerzo de todo un año de clasificarse a una Copa Internacional se puede desvanecer con una derrota ante uno de estos tres rivales que mencioné recién. Y nada, señores, eso es lo que dejó el partido. Espero que dejen like si llegaron hasta acá, que se suscriban también y gracias por el aguante de siempre. Vamos, Ricky, todavía, que tenemos 2 fechas más por jugar. Vamos, Ricky.